Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de las diferencias individuales en cuanto a las emociones. Si te interesa, quédate y empezamos. Diferencias individuales. Las personas difieren en muchos aspectos. Las hay altas, las hay bajas, las hay que tienen una constitución fuerte y problemas de peso, las hay que son delgadas y pueden mantener un peso relativamente constante durante toda su vida adulta. Las personas también difieren en su inteligencia, temperamento y personalidad. ¿Tiene que ver con la emoción alguno de estos rasgos? ¿Difieren las personas en sus respuestas emocionales ante una misma situación? De ser así, ¿por qué? ¿Utilizan las personas estrategias concretas para gestionar sus emociones? ¿Están relacionadas algunas de estas estrategias con los trastornos emocionales? Bueno, en este video vamos a intentar ofrecer algunas respuestas hacia estas preguntas que son muy complejas y vamos a hablar de diversos factores biológicos y psicológicos que van a contribuir a estas diferencias individuales. Algunos de ellos son más fáciles de evaluar que otros. Niveles de diferencia individual. Tal como hicimos en otro video, definimos a la emoción como una experiencia multidimensional que se caracteriza por distintos niveles de activación y de placer-desagrado. Algunas personas experimentan más activación y placer ante un mismo estímulo que otras, que se asocia a las experiencias subjetivas. Algunas personas responden con un tipo de afecto cualitativamente distinto a otras ante la misma situación, a sensaciones somáticas y a tendencias motivacionales. Obviamente, distintas personas van a tener distintos motivos y que está tenida por factores contextuales y culturales. Cada cultura modela las experiencias afectivas de un modo característico. Tal como también dijimos en aquel video, la emoción puede regularse hasta cierto punto mediante procesos intra e interpersonales. Tradicionalmente, los investigadores de la emoción se han centrado sobre todo en las características generales de las emociones comunes a todas las personas e incluso distintas especies. Otros investigadores han estudiado las diferencias individuales en la experiencia de la emoción. Reconocer y comprender ciertas diferencias resulta fundamental a la hora de poder implementar en la práctica clínica las conclusiones de la investigación sobre la emoción. En este video también vamos a reflexionar juntos acerca de esta función del ambiente y la diátesis de la persona en el desarrollo y el mantenimiento de los trastornos emocionales. Dos de los elementos clave del modelo que vamos a presentar son el estilo afectivo de la persona, que puede llevar a la predominancia del afecto negativo y al déficit del afecto positivo, y las estrategias desadaptativas para afrontar el afecto negativo que al final conducen a los trastornos emocionales. Contexto cultural. Al tratar este tema es importante que tengamos en cuenta el contexto de la persona, la orientación sexual, la cultura, el estatus socioeconómico y educativo, la historia de traumas, las discapacidades físicas, etc., van a ser factores importantes que determinan el contexto concreto de cada persona. Como resulta imposible presentar de forma equilibrada y profunda todos estos factores en un solo video, vamos a centrarnos únicamente en la influencia que la cultura ejerce sobre las emociones. Los factores culturales influyen significativamente sobre el bienestar emocional. La cultura es un contexto importante que modula las diferencias individuales en las experiencias emocionales. Una de las dimensiones importantes en que difieren las culturas es la del colectivismo o individualismo. El colectivismo describe una relación entre miembros de organizaciones sociales caracterizada por la interdependencia. En las culturas colectivistas, la máxima prioridad es la armonía del grupo y la garantía y ganancia individual se va a considerar menos importante que la mejora del grupo social en su conjunto. Por el contrario, en el otro polo, en las sociedades individualistas, el éxito y los logros individuales reciben la mayor recompensa y admiración social. Se ha demostrado que los contactos sociales tienen funciones distintas en las sociedades individualistas y colectivistas. En las culturas individualistas, las emociones y los pensamientos individuales determinan más directamente la conducta, mientras que en las culturas colectivistas las normas sociales y las expectativas del rol ejercen un impacto considerable sobre la misma. Por lo tanto, la sensación subjetiva de bienestar y de felicidad es más dependiente del contacto social en las sociedades colectivistas en comparación con las individualistas. La correlación entre autoestima y satisfacción vital es mayor en las culturas individualistas que en las colectivistas. También existen diferencias individuales en relación
En la relación percibida entre congruencia, o sea, actuar de la misma forma en distintas situaciones y de acuerdo con los valores personales, y la satisfacción vital. Por ejemplo, en Corea del Sur, la congruencia es mucho menos importante que en Estados Unidos. De hecho, los miembros de culturas colectivistas suelen recurrir a normas sociales para decidir si deberían estar satisfechos o no, y tienen en cuenta las evaluaciones sociales de sus amigos y familiares a la hora de evaluar sus vidas propias. En comparación con las sociedades individualistas, las personas de culturas colectivistas tienen más probabilidades de seguir en matrimonios y empleos que no les hacen felices, posiblemente porque intentan conformarse a las normas sociales y quizás porque las personas con dificultades en su matrimonio o en su trabajo tienden a recibir más apoyo de los demás. Las personas difieren en sus orígenes culturales y en su educación, sobre todo cuando viven en sociedades multiculturales como Estados Unidos. A pesar de las diferencias entre las culturas, además de muchos otros factores, hay varias influencias comunes que van a determinar las diferencias individuales en la experiencia emocional. Por ejemplo, las vulnerabilidades psicológicas y biológicas son una de estas influencias y vamos a hablarlo desde la diátesis. Entonces empecemos con la diátesis. Temperamento. El temperamento, que alude al carácter y a los rasgos de personalidad generales del individuo, es una diátesis general para las diferencias individuales en la regulación de las emociones. El temperamento más estudiado hasta la fecha es la timidez. Estudios longitudinales en niños han demostrado que la respuesta de una persona ante situaciones novedosas o de estrés social es extraordinariamente constante a lo largo de los años, desde la primera infancia y hasta la entrada a la edad adulta. Y aún más, la activación de la amígdala, la estructura cerebral que media el miedo, en los adultos clasificados como tímidos en su primer año de vida, era mayor ante rostros desconocidos frente a conocidos cuando se los comparaba con adultos a los que previamente se había categorizado como no tímidos. Los resultados demuestran que los factores genéticos determinan en gran medida algunos de los aspectos temperamentales y que estos son muy constantes a lo largo de toda la vida. Estos datos coinciden con la idea de que las personas que no son muy tímidas son capaces de modular su tono hedónico en una dirección positiva con más eficiencia que las personas más tímidas. Granularidad emocional. Existen diferencias individuales en el nivel de los afectos. Feldman Barrett introdujo el concepto de granularidad emocional para explicar las diferencias individuales en el modelo circunflejo de valencia-activación. Obviamente, si no entienden esto, vayan a ver el primer video. La granularidad emocional es la capacidad de diferenciar estados emocionales y es una función de cómo la valencia y la activación se transforman en representaciones de emociones. Las personas con una granularidad elevada representan sus estados emocionales con mucha especificidad, es decir, son capaces de distinguir entre estados emocionales parecidos como la ira y la irritación, mientras que las personas con una granularidad reducida representan sus estados emocionales en términos más globales. Por ejemplo, todos los estados emocionales con valencia negativa se representan como me encuentro mal, estoy mal. La granularidad emocional puede centrarse en la activación, en la valencia o en ambas. El foco en la activación se refiere a la cantidad de información sobre la activación o la intensidad, activación-desactivación, contenida en esa representación de las emociones, mientras que el foco de la valencia alude a la cantidad de información sobre la valencia, o sea, agradable y desagradable, contenida en la representación de las emociones. Cuando informan verbalmente sus emociones, las personas con un foco elevado, tanto en la activación como en la valencia, incluyen información tanto sobre la valencia como sobre el grado de activación que experimentan. Estas personas van a ser capaces, y más capaces, que otras de distinguir entre ciertos estados emocionales. Aunque la granularidad emocional es muy importante en los trastornos emocionales, se ha investigado muy poco sobre ella en las poblaciones clínicas. Algunos estudios han concluido que a la hora de representar mentalmente el afecto, los pacientes con esquizofrenia y con el trastorno límite de la personalidad se centran más en la valencia y menos en la activación que las personas sin trastornos, lo que apunta a un mayor grado de desorientación en la representación de las emociones en ciertos grupos clínicos. Alexitimia. El concepto apareció en la literatura psicodinámica y psicosomática y se ha definido como la dificultad para identificar y describir emociones subjetivas, la dificultad para distinguir entre las emociones y las sensaciones corporales de la actividad emocional, capacidades imaginativas limitadas,
evidenciadas en una escasez de fantasías y un estilo cognitivo orientado al exterior. Más recientemente se ha definido como déficit en el procesamiento cognitivo y en la regulación emocional. Se asume que las personas con un nivel elevado de alexitimia tienen dificultades para reflexionar sobre sus emociones y regularlas, así como para comunicar verbalmente su malestar emocional, por lo que no recurren a otros como fuentes de ayuda o de consuelo. Tienen dificultades para identificar y describir emociones, minimizan las experiencias emocionales y tienden a centrar la atención en el exterior. Además, se asumen que tienen capacidades imaginativas limitadas que reducen su capacidad para modular las emociones mediante las fantasías, los sueños, los intereses y el juego. Parece que la lexitimia se asocia a los estilos desadaptativos de regulación emocional como darse atracones de comida o sufrir dolores de cabeza y se asocia negativamente con conductas adaptativas como reflexionar sobre las emociones perturbadoras, intentar entenderlas o hablar con alguien para que pueda ofrecer consuelo. El constructo de inteligencia emocional incluye muchas de estas habilidades cognitivas necesarias para identificar y autorregular las emociones con eficacia. Claridad emocional. La claridad emocional es lo opuesto a la alexitimia y consiste en la conciencia y la comprensión de las emociones y de las experiencias emocionales propias, además de la capacidad para etiquetarlas de manera correcta. Los niveles elevados de claridad emocional se han relacionado con el afrontamiento adaptativo y el bienestar positivo, mientras que una claridad emocional reducida predice respuestas interpersonales desadaptativas ante el estrés y los síntomas depresivos en los jóvenes. También se ha visto que alentar a los pacientes a que etiqueten sus emociones tiene efectos terapéuticos beneficiosos. Kirkansky, Lieberman y Kraske lo demostraron en un estudio, en el que expusieron repetidamente a las pacientes a una araña viva. Se pidió a un grupo de pacientes que etiquetaran sus emociones. A los de otro grupo se les pidió que reevaluaran la situación. A los de un tercer grupo se les pidió que se distrajeran y a un cuarto grupo no recibió ninguna instrucción específica durante la breve exposición al tratamiento. Una semana después se volvió a testear todos los pacientes en un contexto distinto y se les expuso una araña diferente. El grupo que etiquetó las emociones presentó una mayor reducción de la respuesta galvánica de la piel en comparación con los otros grupos y mostró una tendencia marginalmente mayor a acercarse a la araña que el grupo de distracción. Además, la reducción de la respuesta de miedo fue mayor en los pacientes que habían usado más palabras de ansiedad y de miedo. Sin embargo, tal y como hemos comentado en el anterior video, las emociones, y especialmente en la práctica clínica, aparecen en sus formas puras en muy raras ocasiones y tienden a cambiar con el tiempo. Una muestra sería la respuesta ante la muerte de un familiar, que puede encabezarse como tristeza y una soledad abrumadora para convertirse en sensación de culpa por la ira y el resentimiento que sentíamos porque nos han abandonado. Las emociones cambian tanto en intensidad como en cualidad. Por ejemplo, la tristeza pierde intensidad gradualmente y es sustituida por otras emociones. Y algunas emociones pueden suscitar otras. Por ejemplo, la culpa por sentir ira hacia la persona fallecida o un efecto positivo como alivio. Esto sería el caso de las personas que sienten cierto alivio, por ejemplo, por la muerte de un ser querido. Pueden experimentar malestar psicológico como consecuencia de esa emoción, lo que puede resultar, en algunos casos, en un duelo patológico. En resumen, tal y como venimos explicando en este y en el anterior video, las emociones son confusas y desordenadas porque las experiencias emocionales suelen consistir en combinaciones de distintas emociones que pueden incluso ser contradictorias. Por ejemplo, sentirse feliz, triste y orgulloso cuando un hijo se va de la casa para ir a la universidad. Al igual que un cuadro, la experiencia emocional consta de múltiples colores y matices de diferentes intensidades. A veces un cuadro se compone de colores parecidos que difieren en intensidad, otras contiene colores opuestos. Del mismo modo, una experiencia afectiva puede componerse de emociones de valencia similar que se diferencian en el nivel de activación. En otras ocasiones, la experiencia puede comprender emociones con valencias aparentemente contradictorias. Hay veces en las que una misma experiencia emocional puede incluir afectos agradables y desagradables. En la práctica, clarificar emociones. Si deseamos entender mejor el tipo de emociones que experimenta un paciente, nos puede resultar útil pedirle que las etiquete utilizando un gráfico circular. El círculo entero refleja la experiencia emocional al completo. Los distintos segmentos son los elementos que componen la experiencia en un momento dado.
Imaginemos la experiencia emocional de una esposa cuyo marido, Bob, falleció después de 20 años de matrimonio. Como en cualquier matrimonio, algunos aspectos fueron buenos, pero otros no tanto. La tristeza y la soledad por el fallecimiento son sin duda las emociones más aceptables socialmente. Sin embargo, es posible que incluso una esposa que amaba a su marido experimente sentimientos positivos asociados a su nueva libertad. Aunque quería a Bob, es posible que algunas de sus conductas ejercieran un efecto negativo sobre su vida. Por ejemplo, siempre quiso dedicarse a su afición como pintora, pero Bob no lo apoyó nunca. Ahora tendrá la oportunidad de pintar y de convertirse en artista. Al mismo tiempo, es una católica devota que está dispuesta a guardar un luto prolongado por su marido. Su alegría por la posibilidad de emprender su pasión puede suscitar emociones de culpa y vergüenza, o incluso depresión y sentimientos negativos hacia sí misma. Inteligencia emocional. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de identificar y etiquetar los estados emocionales propios y ajenos, la capacidad de expresar las emociones correctamente y de responder con empatía ante otros, y la capacidad de reflexionar sobre las emociones y usarlas de una forma adaptativa. Hablando en más general, la inteligencia emocional incluye habilidades de las siguientes tres categorías de capacidades adaptativas: evaluación y expresión de las emociones, regulación de las emociones y utilización de las emociones en la resolución de los problemas. O sea, en otras palabras, una persona con alta inteligencia emocional puede evaluar e interpretar rápida y correctamente una emoción, regular con eficacia esas propias emociones y usar las emociones para resolver problemas. La capacidad de evaluar y expresar una emoción requiere de la percepción verbal y no verbal de las emociones y empatía. Por su parte, utilizar las emociones para resolver problemas requiere la capacidad de planificar con flexibilidad, pensar creativamente y redirigir la atención y la motivación. Una formulación más reciente de la definición de la inteligencia emocional pone mayor énfasis en ciertos elementos cognitivos que proporcionan el potencial para el crecimiento intelectual y emocional. Estas conceptualizaciones revisadas de inteligencia emocional van a distinguir cuatro componentes o ramas. Primero, la percepción. Segundo, la evaluación y expresión de la emoción. Tercero, la facilitación emocional de pensar, entender, analizar y emplear el conocimiento emocional. Y regular reflexivamente las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual. Cada una de estas ramas se asocia a niveles de habilidades específicas que las personas adquieren en el orden secuencial. Así, los componentes de percepción, evaluación y expresión de la emoción se consideran los más básicos, mientras que la capacidad para regular las emociones de forma reflexiva tiene que ver con un proceso más complejo. Hay varios investigadores que comparten la idea de que la inteligencia emocional exige habilidades cognitivas, sociales y de comunicación específicas para entender y expresar emociones. Algunas de estas emociones incluyen la alfabetización emocional, la aptitud emocional, la profundidad emocional y la alquimia emocional. La alfabetización emocional supone conocer las emociones propias y su funcionamiento. La aptitud emocional consiste en esa flexibilidad y la resistencia emocional. La profundidad emocional tiene que ver con la intensidad emocional y el potencial para el crecimiento, y la alquimia emocional incluye la capacidad de usar la emoción ¿para qué? Para impulsar la creatividad. Tolerancia al malestar. ¿Hasta qué punto puede una persona tolerar el afecto negativo? Va a resultar clave para entender las diferencias individuales en las emociones. La tolerancia al malestar es la capacidad de experimentar estados internos desagradables, sin que por ello nos sintamos abrumados o seamos incapaces de funcionar. Esta capacidad se asocia a distintas formas de psicopatología. Las personas con escasa tolerancia al malestar tienen más probabilidades de aplicar estrategias emocionales de evitación y de represión para regular el afecto negativo. Por el contrario, las personas con una tolerancia al malestar elevada se muestran más dispuestas a experimentar un nivel superior de afecto negativo sin emplear estrategias de evitación. Parece que los ejercicios de atención plena, que alientan a la persona a experimentar el aquí y el ahora de una manera abierta y con una actitud curiosa y carente de juicio, van a ser efectivos y son efectivos a la hora de regular el malestar, porque refuerzan la tolerancia de la persona al afecto negativo. Más adelante en otro video vamos a tratar sobre esto. Estilos afectivos. El término estilos afectivos alude a las diferencias interindividuales en el uso habitual de estrategias para gestionar la información emocional.
vamos a poder identificar distintos estilos afectivos o, también dicho, estrategias de afrontamiento. El afrontamiento centrado en el problema frente al afrontamiento centrado en la emoción. En general, podemos clasificar las estrategias de afrontamiento o bien como centradas en el problema o bien como centradas en la emoción. El afrontamiento centrado en el problema parece más apropiado en casos de estrés controlable. Por ejemplo, el estrés derivado de aceptar demasiadas invitaciones para escribir artículos académicos. Mientras que el afrontamiento centrado en la emoción parece más adecuado para el estrés que se percibe como no controlable. Por ejemplo, el estrés derivado de verse expuesto a una agresión o a un desastre natural. El caso de Mary y Scott nos servirá para ilustrar rápidamente la diferencia entre el afrontamiento centrado en el problema y el afrontamiento centrado en la emoción. Mary y Scott están casados desde hace 10 años. La relación es buena, pero Scott no colabora demasiado en casa y Mary se enfada mucho por ello de vez en cuando. A Scott, por su parte, le molesta que Mary ronque porque le impide dormir por la noche, por lo cual ha desarrollado ira hacia su esposa. Acá vamos a encontrar ejemplos sencillos de estrategias de afrontamiento centradas en la emoción y centradas en el problema. Problema. A Mary le molesta que Scott sea tan desordenado. Afrontamiento centrado en el problema, o sea, orientado a reducir o eliminar el problema. Por ejemplo, podemos ver preparar un horario y asignar tareas concretas a Scott. Otro ejemplo sería contratar a una señora de la limpieza para que limpie con regularidad. A Scott le irrita que Mary ronque. Afrontamiento centrado en el problema. Llevar a Mary al médico para que le resuelva el problema de los ronquidos o dormir en otra habitación o usar tapones para los oídos. Ahora, afrontamiento centrado en la emoción de que a Mary le molesta a Scott que sea tan desordenado. Acá, hablar con Scott de cómo se siente para tranquilizarse o hablar de cómo se siente con un amigo o con un terapeuta. Ahora, ¿cómo sería el afrontamiento centrado en la emoción? Desde a Scott le irrita que Mary ronque. Hablar con Mary de cómo se siente para reducir la ira o hablar acerca de su ira con un amigo o con un terapeuta. Ahora hablemos de los estilos de afrontamiento centrados en la emoción más específicamente. Dada la misma situación, algunos estilos afectivos tienen más probabilidades de conducir a un afecto positivo, mientras que otros tienen más probabilidades de conducir a un afecto negativo. Los estilos afectivos determinan la actitud general con la que las personas abordan el mundo emocional, del mismo modo que algunos esquemas cognitivos determinan las estimaciones de la probabilidad de que ocurra una catástrofe. Davison y Begley propusieron recientemente la existencia de 6 dimensiones de estilo emocional o continuos, y creen que la combinación de las posiciones de la persona en cada una de ellas da como resultado un estilo comunicacional global. El primer estilo es el estilo de fortaleza emocional. Este sentido alude a lo rápida o lentamente que una persona se recupera de la adversidad. Algunas personas necesitan mucho tiempo para recuperarse, mientras que otras son capaces de recuperarse con rapidez. El segundo estilo es el estilo actitudinal. Alude al tiempo durante el que perdura el efecto positivo y se asocia a la propensión al ver el mundo de forma positiva o negativa. El tercer estilo es el estilo de intuición social. Alude a la precisión con la que la persona decodifica las señales no verbales de una emoción en los demás. El cuarto estilo es el estilo de autoconciencia y alude a la precisión con la que la persona decodifica las señales corporales internas de la emoción, como la frecuencia cardíaca y la tensión muscular. Hay personas que tienen una conciencia muy aguda de sus estados internos, mientras que otras no. La quinta dimensión es el estilo contextual, que alude a la sensibilidad al contexto. A algunas personas se les da mejor y a otras peor modular sus respuestas emocionales de un modo adecuado al contexto. Por último, y la sexta dimensión, es el estilo atencional, que refleja el hecho de que algunas personas se centran más en las tareas concretas y son más capaces que otras de resistir a los estímulos emocionales que podrían distraerlas de la tarea. Estos estilos emocionales van a estar implícitos en muchos de los constructos y temas que vemos en nuestros videos. Cuando el término estilo se limita a la regulación emocional, en lugar a la emoción en general, la literatura identifica con regularidad la represión y otras estrategias orientadas a ocultar y evitar las emociones una vez que han aparecido, o sea, el estilo de ocultación. Otras personas son más capaces de acceder a la información emocional y utilizarlas de formas adaptativas para resolver problemas y son más capaces de modular la experiencia y la expresión emocionales en función de exigencias contextuales. Estas personas cuentan con herramientas necesarias para reajustar o equilibrar las emociones
con el fin de gestionar las recompensas y los castigos de la vida cotidiana, o sea, estilo de ajuste. Finalmente, un tercer estilo refleja comodidad y una actitud no defensiva en respuesta a las experiencias emocionales activadoras, tal y como existen en el momento presente. Este estilo incluye estrategias como la atención plena y la aceptación y permite tolerar emociones intensas. Sería un estilo tolerante. Flexibilidad emocional. La flexibilidad emocional tiene que ver con esta capacidad de ajustar las estrategias de regulación emocional a las demandas de una situación dada, para poder satisfacer o afrontar de forma efectiva dichas demandas. Las personas con esta capacidad se adaptan con flexibilidad a las dificultades, o bien reprimiendo o bien intensificando su experiencia emocional. Por ejemplo, reduciendo la intensidad de la activación afectiva o intensificando la valencia afectiva asociada a una emoción. La flexibilidad emocional está estrechamente relacionada con el término más general de flexibilidad psicológica, que es la capacidad de adaptarse a demandas situacionales mediante la modificación de las actitudes o de las conductas. Por otro lado, se asume que es la flexibilidad de afrontamiento más que la aplicación de cualquier estrategia de afrontamiento concreta lo que produce la mejor adaptación exitosa a las situaciones complejas. Se ha visto que existen diferencias individuales en la tendencia a utilizar estrategias de afrontamiento específicas ante distintos acontecimientos estresantes de la vida real a lo largo de un periodo de 3 meses y en un entorno de laboratorio. Aproximadamente el 30% de los participantes mostraron un grado considerable de variabilidad en su calificación de estresores como deseables y en el grado en el que percibían dichos estresores como controlables. También demostraron variabilidad en el despliegue de estrategias de afrontamiento basadas en el problema o basadas en la emoción. Estas mismas personas presentaron un mejor ajuste diario y menos ansiedad y depresión a lo largo de una semana en comparación con personas que demostraron una adherencia rígida a una estrategia de afrontamiento concreta, independientemente de que estuviera centrada en la emoción o en el problema. Del mismo modo, se ha constatado que la flexibilidad emocional se asocia a niveles reducidos de estrés subjetivo en las personas que empezaban la universidad. Desregulación del efecto negativo, rumiación, cavilación y preocupación. La rumiación, la cavilación y la preocupación son procesos cognitivos que intervienen en intentos desadaptativos de afrontar el estrés. Las tres actividades se caracterizan por procesos repetitivos que se centran en los síntomas, en las causas y en las consecuencias del estrés. El de rumiación es un constructo multifactorial que incluye la cavilación y la reflexión. La cavilación es la actividad cognitiva de centrarse en los síntomas del malestar, mientras que la reflexión insiste en esfuerzos activos para entender los problemas a los que uno se enfrenta. Ambos elementos de la rumiación suelen correlacionarse con la depresión en análisis transversales, aunque la correlación de la cavilación es más fuerte. La rumiación es un intento de gestionar acontecimientos pasados, mientras que la preocupación es una actividad cognitiva desadaptativa centrada en el futuro. La preocupación y la rumiación son fundamentalmente actividades verbales y en menor medida de la imaginación. Los procesos verbales y de la imaginación ejercen efectos diferentes sobre la respuesta psicofisiológica al material emocional. Por ejemplo, verbalizar una situación que nos da miedo suele inducir una respuesta cardiovascular menor que imaginar visualmente la misma situación, posiblemente porque la verbalización se utiliza como una estrategia de abstracción y distanciamiento. Esto sugiere que la actividad verbal durante la preocupación está menos íntimamente relacionada con los sistemas afectivos, fisiológicos y conductuales que las imágenes, y que, por lo tanto, la verbalización podría ser un mal vehículo para procesar información emocional. La preocupación ha llegado a conceptualizarse como una estrategia cognitiva de evitación. Así como tenemos la preocupación por llegar tarde al trabajo, podría estar relacionada con el miedo a perder el empleo o con situaciones aún más catastróficas, como el paro de larga duración, la ruina, el divorcio, la pérdida de la vivienda, etc. Preocuparse por cuestiones menores podría ser una manera de evitar pensar en lo peor que podría llegar a pasar. La mejor manera de describir y procesar situaciones catastróficas es mediante imágenes visuales. Parece que la preocupación se asocia a la intolerancia a la incertidumbre, un factor de vulnerabilidad cognitiva y una variable disposicional para la ansiedad crónica. Las personas con niveles elevados de intolerancia a la incertidumbre suelen percibir muchas fuentes de peligro en su vida cotidiana cuando se enfrentan a situaciones inciertas o ambiguas.
Será el caso de una persona preocupada por la posibilidad de que algo imprevisto eche a perder su carrera profesional. Puede sentir ansiedad y preocuparse excesivamente por diversas cuestiones como respuesta a dicha incertidumbre. Preocuparse, rumiar y cavilar derivan en estados afectivos negativos crónicos que tienden a agotar la energía de la persona, así como su capacidad para afrontar de manera adaptativa dificultades situacionales, lo que a su vez exacerba la experiencia del afecto negativo. Por lo tanto, el afecto negativo crónico tiende a perpetuarse a sí mismo. Por el contrario, el afecto positivo amplía el repertorio de pensamientos, conductas y capacidades ejecutivas funcionales a nuestra disposición. Por ejemplo, los estudiantes universitarios que experimentan un afecto positivo tienen menos probabilidades de percibir diferencias raciales en rostros. Los médicos que experimentan un afecto positivo tienen en cuenta más posibilidades antes de emitir un diagnóstico. Y durante las negociaciones de empresa, las personas con un estado de ánimo positivo tienen más probabilidades de tener en cuenta argumentos divergentes y de llegar a un compromiso, mientras que las personas con un estado de ánimo más neutros tienden a llegar al final de la negociación sin haber logrado un acuerdo. Afecto positivo. El afecto positivo tiende a asociarse a conductas de aproximación, mientras que el afecto negativo suele asociarse a tendencias de evitación. Experimentar afecto negativo está asociado a la tendencia a evitar situaciones nuevas y potencialmente peligrosas y puede haber sido evolutivamente adaptativo, porque antaño resultaba más costoso aproximarse a una situación nueva y peligrosa que evitar una situación nueva e inofensiva. Como resultado, hay una mayor propensión a responder a información negativa que a información positiva. Esta tendencia se fue denominando como el sesgo de negatividad. La otra cara de la moneda es la tendencia a la evitación inminusa a los miembros de la especie ante experiencias novedosas, lo cual es un problema si las situaciones novedosas en cuestión son importantes para la supervivencia del individuo o su descendencia, y si por lo tanto suponen una ventaja evolutiva para la especie. El efecto positivo alienta a conductas de aproximación y estimula la exploración y la curiosidad. Por lo tanto, es posible la separación parcial del procesamiento afectivo positivo y negativo sea evolutivamente adaptativa, porque anima a los individuos de la especie a explorar situaciones y entornos nuevos, a pesar de la amenaza potencial que pueda estar asociada a esas situaciones. En consecuencia, desde un punto de vista evolutivo, es posible experimentar simultáneamente afecto positivo y negativo. El afecto positivo se relaciona estrechamente con el bienestar y la felicidad subjetivos. Aunque son difíciles de definir, solemos hacerlo en términos de evaluación cognitiva y afectiva que hace el sujeto de su vida. Durante mucho tiempo se ha asumido que el bienestar subjetivo es un estado temporal y que las personas jamás pueden alcanzar un estado definitivo y duradero de la felicidad, porque sus expectativas aumentan a medida que lo hacen posesiones y logros. Por ejemplo, ganar 1.000.000 de euros en la lotería nos va a dar una gran alegría, pero acabaríamos por acostumbrarnos a nuestro nuevo estilo de vida lujoso y empezaríamos a compararnos con personas aún más ricas, con un estilo aún más lujoso que el que nosotros podemos permitirnos gracias a ese premio de lotería. Sucede lo mismo con otras posiciones, logros o éxitos que asociamos a la felicidad o que incluso llegamos a definirla. Esta búsqueda incesante de algo más hace de la felicidad un estado escurridizo, dinámico y transitorio. Como resultado quedamos atrapados en una cinta de correr hedónica, independientemente de cuánto nos esforcemos y lo dejemos de hacer y qué tan lejos lleguemos, jamás podremos alcanzar un estado de felicidad definitivo. Ahora bien, la infelicidad también es transitoria, porque al final acabamos por adaptarnos a las situaciones que en un principio fueron causa de infelicidad. Aunque la vitalidad tiene mucho que ver con la felicidad, se trata de un constructo que ahora no está bien definido y sobre el que no se ha investigado demasiado. La vitalidad se ha definido como un estado emocional positivo y reparador asociado al entusiasmo y a la energía, al que podría considerarse tanto reparador como regenerador. Se asocia con el afecto positivo y una sensación general de alegría, energía para vivir y entusiasmo en general. Mejora la concentración, el desempeño intelectual, la capacidad de resolución de problemas y la inclinación a abordar retos nuevos. Tal y como ya hemos dicho, predecir la felicidad es difícil. Las características demográficas como el género, los ingresos, el nivel educativo, el estado civil, la edad y la religión contribuyen poco a la felicidad y el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo no cambia demasiado con la edad
y hombres y mujeres tampoco difieren demasiado en su bienestar subjetivo. Las personas casadas informan de niveles de felicidad ligeramente superiores a las personas solteras. El nivel educativo, la ocupación e incluso el nivel de ingresos solo correlacionan moderadamente con el bienestar subjetivo. No hay ninguna variable demográfica que pueda explicar por sí sola más del 3% de la varianza del bienestar subjetivo. Por el contrario, parece que el bienestar subjetivo se asocia más estrechamente a rasgos de personalidad y sobre todo a los que están relacionados con la estabilidad y la atención emocional. De hecho, las personas más felices tienden a mantener relaciones sólidas, demuestran resistencia y sienten que controlan sus propias vidas. En cambio, las personas con un estilo represivo o defensivo y las que perciben los acontecimientos como ajenos a su control tienden a ser infelices. Son muchos los factores que contribuyen a la felicidad duradera. Algunos de ellos son la percepción de vivir una vida con significado y orientada a un objetivo importante para uno, pertenecer a un grupo de social y experimentar placer. Ahora vamos a hablar un poquito más de los trastornos emocionales. Definición. El término trastorno emocional no es una categoría diagnóstica reconocida oficialmente y suele emplearse como un sinónimo de trastorno afectivo para incluir los diagnósticos bajo las epígrafes de trastorno de estado del ánimo y de la ansiedad. El término trastorno emocional implica que una emoción está trastornada, es decir, que no funciona bien o es anormal, que está fuera de la norma, porque se hace notar, ya sea en relación con los demás o en relación con la experiencia o el funcionamiento habitual de esa persona. Sin embargo, ¿cuándo son los normales las variaciones en la experiencia emocional y cuándo están trastornadas y son anormales? Al igual que sucede con cualquier otro trastorno mental, cuesta clasificar y todavía más definir los trastornos emocionales. Para el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, la clave está en que en un trastorno, sea lo que sea que esté trastornado, debe causar un malestar importante y o interferir significativamente en la vida cotidiana de la persona. Jerome Wakefield ofreció una definición de trastorno mental que se ha hecho muy popular. Según dicha definición, hablamos de un trastorno cuando se trata de una disfunción perjudicial. Es perjudicial porque provoca consecuencias negativas para la persona o para la sociedad. Y es una disfunción o una disfunción porque impide que la persona desempeñe funciones habituales, naturales y como se establece en la evolución. Por ejemplo, el miedo a volar es perjudicial porque infiere en la vida de la persona complicándole los planes de viaje. Además es disfuncional porque evita el transporte aéreo que no resulta adaptativo en nuestra sociedad actual. Sin embargo, la crítica de McNally a esta definición resulta convincente. Ha afirmado que la disfunción no puede definirse únicamente por la biología o por la evolución, sino que los valores y las normas influyen también en cómo juzgamos tanto lo disfuncional como lo perjudicial. En lugar de asociar el término disfunción a la evolución, afirma que la definición sería disfunción sería más significativa si la asociáramos al entorno sociocultural de la persona en lugar de la importancia evolutiva asignada a la conducta, porque en muchas ocasiones resulta muy difícil determinar la segunda. Otros teóricos llevan aún más lejos la relatividad de los trastornos mentales según el contexto social y llegan a cuestionar el sentido de definir problemas como trastornos mentales, a no ser que haya correlatos biológicos evidentes del trastorno. Uno de los primeros y más elocuentes defensores de esta postura es Thomas Sanz. Sanz entiende que las definiciones actuales de los trastornos psiquiátricos son constructos arbitrarios formados por la sociedad y sin una base empírica clara. Según Sanz, los problemas psiquiátricos, incluyendo los trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad, no son más que etiquetas que la sociedad y no autoridades médicas han asignado a experiencias humanas normales. Como resultado de las mismas conductas que en una cultura se entienden como expresión de un trastorno emocional, pueden resultar normales o incluso deseables en otra cultura o en otro momento de la historia. Aunque Sanz tiene razón, dice que los problemas psicológicos están estrechamente relacionados con el contexto histórico y sociocultural de la persona. Eso no basta para concluir que los trastornos psicológicos son etiquetas sin sentido y sin base empírica. La historia de la medicina está repleta de ejemplos de trastornos que muestran un síndrome característico sin que se pueda asociar a correlatos biológicos específicos. Las primeras investigaciones sobre las diabetes son un ejemplo claro de esto. Muchos años después de que se definieran como síndrome, se descubrió que la enfermedad era consecuencia del desequilibrio de la insulina. Según la categoría de la formulación de Sanz,
La diabetes no debería haberse definido como enfermedad hasta que se descubrió la causa de la misma. En el otro extremo, nos encontramos con la creencia de que los trastornos emocionales son entidades médicas diferenciadas con características únicas que pueden hallarse o bien en la historia personal o bien en la biología. Por ejemplo, los psicoterapeutas de orientación psicoanalítica creen que los trastornos emocionales hunden sus raíces en los conflictos interpersonales como la relación con el padre o la madre. Según las ideas freudianas, estos conflictos suelen derivar en la represión de deseos, impulsos, pensamientos, emociones o deseos. Los psicoterapeutas dinámicos más modernos, orientados al insight, suelen dar una importancia relativamente mayor a conflictos existentes o no resueltos, más que a la experiencia de la primera infancia. El único problema con las ideas psicodinámicas y psicoanalíticas es que incluso después de 100 años cuentan con muy poco apoyo empírico, si es que cuentan con alguno. Para terminar, los psicoterapeutas biologicistas tienden a creer que los trastornos emocionales son entidades biológicas. Desde esta perspectiva, los trastornos mentales son consecuencia directa de factores biológicos concretos, como disfunciones en ciertas regiones cerebrales o desequilibrios de neurotransmisores específicos, moléculas que transmiten señales de una neurona a otra. Por ejemplo, se ha visto que la serotonina, un neurotransmisor, interviene en la ansiedad y en la depresión. Por lo tanto, muchos psiquiatras biologicistas creen que el déficit de serotonina es la única causa de varios trastornos emocionales. Más recientemente, los investigadores están intentando determinar si hay genes específicos que contribuyan a los trastornos emocionales y a otros problemas de la salud mental. No está claro que manipular genes específicos o incluso neurotransmisores pueda llevar a mejoras evidentes a corto y largo plazo en los problemas emocionales. Además, localizar el sustrato biológico en un estado emocional no basta para explicar ese estado emocional. Podríamos argumentar que identificar correlatos biológicos no proporciona respuestas porque lo único que se consigue es trasladar del plano psicológico al biológico la pregunta de cuál es la causa de la emoción. La verdadera razón para el malestar emocional sigue siendo desconocida. No existe un modelo heurísticamente útil que explique y que prediga el procesamiento y la regulación de estímulos emocionalmente salientes. Del mismo modo, tampoco podemos concluir de forma directa que la depresión sea consecuencia de un déficit de serotonina, a pesar de que existe relación entre ambas cosas y de tomar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ayude a aliviar la depresión. Es obvio que un modelo de depresión basado en la serotonina sería excesivamente simplista porque los ISRS no siempre mejoran los síntomas depresivos. Es más, que otras medicaciones que apuntan a los neurotransmisores son igualmente y moderadamente efectivas en el tratamiento de la depresión y de otros trastornos emocionales. La manera más razonable y con más apoyo empírico de entender la base de los trastornos emocionales parece ser el modelo que tenga en cuenta la predisposición genética que la persona pueda tener para el trastorno, las influencias sociales que ejercen un impacto sobre dicha predisposición y otros factores ambientales en el desarrollo de la misma. Los trastornos emocionales son problemas reales y tratables, no meras palabras que se asignan a constructos arbitrarios concebidos por el hombre ni al resultado de un desequilibrio de sustancias fisicoquímicas y neuroquímicas. Aunque son varios los factores de diferencia individual que pueden contribuir al desarrollo de trastornos emocionales, hay que tener en cuenta los factores desencadenantes, o sea, las razones por las que aparecen esos problemas emocionales suelen ser distintos a los factores que mantienen los problemas. Además, los factores desencadenantes son relativamente poco relevantes a la hora de aplicar estrategias de tratamiento efectivas, porque no proporcionan información necesaria ni suficiente para el tratamiento. Del mismo modo que conocer el motivo de un brazo roto, accidente de esquí, atropello, etc., apenas tiene importancia a la hora de decidir cuál es el tratamiento adecuado para, por ejemplo en este caso, escollar el brazo. A pesar de que los problemas psicológicos son claramente más complicados que un brazo roto, lo cierto es que un mismo estresor puede ejercer efectos diferentes en distintas personas en función de los recursos personales de la que dispongan y de las estrategias de afrontamiento específicas que esta persona aplique. En la mayoría de los casos, los estresores ejercen un impacto inespecífico sobre el bienestar psicológico y emocional. Sin embargo, un grupo reducido de personas, esos mismos estresores pueden ocasionar problemas emocionales en función de su diátesis, o sea,
de sus vulnerabilidades específicas. La diátesis individual de una persona viene determinada principalmente por la predisposición a desarrollar un problema específico cuando se ve expuesta a estresores concretos. Esta relación se conoce como modelo diátesis-estrés de psicopatología. Las formulaciones más recientes de este modelo identifican múltiples vulnerabilidades. Por ejemplo, en el caso de los trastornos de ansiedad, Barlow formuló un modelo de vulnerabilidades triple que incluye una vulnerabilidad biológica y hereditaria, una vulnerabilidad psicológica general, basada en las experiencias tempranas a la hora de desarrollar una sensación de control sobre acontecimientos destacados, y una vulnerabilidad psicológica más específica por la que se aprende a centrar la ansiedad en objetos o situaciones específicas. El modelo diátesis-estrés es una teoría ampliamente reconocida del desarrollo de los trastornos psicológicos y emocionales. Sin una diátesis es posible que el problema no se desarrolle nunca. Sin embargo, conocer el mapa genético de una persona no nos dice si desarrollará o no una enfermedad concreta. La presencia de un gen no hace más que aumentar la probabilidad de desarrollar un trastorno emocional. Se estima que hay más de 20.000 genes codificadores de proteínas en el ADN humano. Identificar cuáles de ellos predispone a algunas personas a desarrollar problemas emocionales es una tarea para las próximas generaciones de investigadores. Sin embargo, aunque conociéramos la identidad y las combinaciones de dichos genes, seguiría siendo muy difícil predecir quién desarrollará y quién no un problema emocional. Además de la composición genética de la persona, necesitaríamos saber si se ha visto expuesta a determinadas influencias ambientales, como lo pueden ser estresores, y qué estrategias de afrontamiento dispone a la hora de enfrentarse con esos estresores. Para complicar aún más las cosas, el campo en desarrollo de la epigenética sugiere que hay experiencias ambientales que pueden provocar la expresión o la desactivación de ciertos genes, lo cual puede provocar cambios a largo plazo en los rasgos de una persona, que además pueden transmitirse a generaciones futuras. O sea, en otras palabras, parece que los estresores en una generación pueden afectar no solo los estados psicológicos y emocionales de una persona concreta, sino que también el de sus descendientes. Dada esta complejidad, Barlow ha presentado recientemente una ampliación de su modelo diátesis-estrés, que destaca las interacciones continuadas, complejas y dinámicas entre los genes y el ambiente que tiene lugar durante toda la vida. Este investigador integra elementos genéticos, neurobiológicos y ambientales para ofrecer una postura enriquecida desde la que ampliar nuestro conocimiento en el desarrollo de los trastornos mentales y especialmente del neuroticismo. En el caso de los trastornos emocionales, asumimos que una diátesis concreta determina si y cómo se procesa un acontecimiento externo relevante para el afecto. Sin esta diátesis es muy probable que la persona experimente un trastorno emocional. La diátesis individual determina el estilo afectivo que la persona adoptará para afrontar el acontecimiento externo y, en función de su estilo afectivo, la persona adoptará una de las dos respuestas afectivas generales. O bien, experimentará un afecto predominantemente positivo o predominantemente negativo, o bien no experimentará ni uno ni lo otro, es decir, presentará un afecto plano. El trastorno emocional puede desarrollarse si el afecto positivo es insuficiente y predomina un afecto negativo desregulado. Cabe recordar que en algunos casos es posible que el trastorno se desarrolle a partir de un afecto positivo desregulado, como es la manía. Sin embargo, puede argumentarse que la naturaleza del afecto positivo es cualitativamente distinta en las personas con manía que en las personas sanas y felices. Aplicación clínica. Centrarse en las emociones puede mejorar la eficacia de la terapia y guiar la ciencia clínica hacia enfoques transdiagnósticos innovadores y basados en evidencias empíricas sólidas en lugar de viejas tradiciones o orientaciones terapéuticas. Más concretamente, la manera más efectiva de tratar los trastornos emocionales, según este modelo, es redirigir la atención al acontecimiento que no provoque malestar emocional y promover un afrontamiento adaptativo. 2. Modificar el estilo afectivo. 3. Reducir el afecto negativo. 4. Aumentar el efecto positivo, lo que puede iniciar una inercia positiva incompatible con el trastorno emocional. 5. Centrarse en la desregulación afectiva. 6. Reevaluar el contexto en que ocurre el malestar emocional. Y 7. Interrumpir los bucles de retroalimentación entre el trastorno emocional y la desregulación del afecto negativo, la experiencia del afecto negativo y el estilo afectivo. El primer paso a la hora de tratar trastornos emocionales es entender la función que desempeñan las emociones en la vida de una persona.
Por lo tanto, es importante explorar el mundo emocional del paciente mediante una evaluación exhaustiva, lo cual se consigue gracias a las técnicas de entrevista guiada, escucha reflexiva y preguntas empáticas. El ejemplo siguiente es un diálogo entre un paciente, Sara, y su terapeuta, hacia el final de su tercera sesión. La consulta se ha producido a causa de una depresión severa. Sara tiene 52 años, es empresaria y está casada con 2 hijos. Al principio del tratamiento se hizo evidente que aún no ha superado la muerte de su madre, hace ahora 4 años. Sara y su familia decidieron ingresar a su madre, que estaba y que presentaba un principio de demencia, en una residencia. Durante la sesión, Sara manifestó espontáneamente afecto negativo y proporcionó ejemplos de su afecto negativo desregulado. Terapeuta: ¿seguís pensando en tu madre? Sí, cada día, siempre está conmigo. Terapeuta: ¿qué sientes cuando pensás en tu madre? La echo mucho de menos, la quiero mucho. ¿Tenías algún sentimiento negativo hacia ella? Bueno, era una persona maravillosa, pero también era bastante controladora y discutíamos con frecuencia. Expresión de afecto negativo. Terapeuta: ¿así que te enfadabas con ella? Sí, me frustraba y a veces me enfadaba. Además, hacia el final se volvió muy difícil. Otra vez se da una expresión de afecto negativo. La querías y la echabas de menos, y al mismo tiempo te enojaba y también sentiste algo de alivio cuando se murió. ¿Eso es correcto? Sí, suena terrible, pero sí, al final costaba mucho cuidar de ella. Puedo imaginarlo. Has comentado que hacia el final de la demencia empeoró mucho, ¿no? Sí, la personalidad le cambió. Toda su vida había sido una mujer muy fuerte y se volvió muy dependiente. Emocionalmente, sí, y también manipuladora. ¿Manipuladora? ¿Podrías desarrollar un poquito? Se las apañaba para conseguir lo que quería, aunque fuera a costa de los demás. Acá el terapeuta está explorando ejemplos concretos. Veo que pensar en tu madre te despierta muchas emociones distintas. Aunque la querías, también sentiste cierto alivio cuando se fue, y es probable que eso te haga sentir culpable. Bueno, por supuesto, me siento muy culpable. También me siento culpable porque hubiera querido quedarse con nosotros. Expresión de afecto negativo, de nuevamente. No soportaba la residencia, pero yo no podía. Hubiera roto mi matrimonio. Todos consideramos que era mejor ingresarlo a una residencia. Así que te sientes culpable, porque ella esperaba trasladarse a tu casa, pero en lugar de eso la ingresaste en una residencia. Acá hacemos una desregulación del afecto negativo. Sí, entiendo que sintieras las emociones encontradas hacia tu madre. Es obvio que la quería muchísimo, pero en la relación también había ira y frustración, y esas emociones pueden causar otras. Por ejemplo, la ira hacia un ser querido que se ha muerto, puede generar una sensación de culpa. Así que entiendo por qué tenés emociones contradictorias hacia tu mamá. Tiene que ser complicado. Como parte de la terapia me gustaría ayudarte a aclarar esas emociones un poco más. Los sentimientos y las emociones son algo muy humano y pueden ser muy complejas y complicadas. De hecho, es muy normal estar y sentir numerosas emociones distintas hacia una persona que nos importa mucho. Es muy probable que no haya una sola relación con una persona que no nos importa y que sea sencilla y unidimensional. De hecho, podríamos argumentar que si la relación emocional hubiera sido sencilla y directa, lo más probable es que esa relación hubiera sido superficial. Las relaciones profundas y significativas tienden a generar respuestas emocionales complejas. En el primer paso, lo importante es reconocer esta complejidad y aceptar que está bien experimentar afecto negativo hacia personas que nos importan mucho y también hacia las personas que queremos. ¿Tiene sentido lo que digo? Vamos a seguir con esta entrevista, pero ahora vamos a saber que va a tener como objetivo explorar la salud emocional. Cuando diga T va a ser el terapeuta y cuando diga S va a ser Sara. T: ¿cómo ha sido llevado la muerte de tu madre? S: bien, creo. T: ¿podrías explicarte un poco más? S: ¿qué quieres decir con lo de llevar la muerte? T: ¿cómo te encuentras emocionalmente en relación con su muerte? Mencionaste que aún sentías varias emociones distintas y que, en ocasiones, resultaban abrumadoras. También mencionaste que cuando murió sentiste tristeza, pero también alivio y mucha culpabilidad. ¿Cómo estás afrontando esas emociones? S: intento que no me afecten. Acá hay una desregulación del afecto negativo. T: ¿que no te afecte alguna emoción en particular? S: la culpa, sobre todo, expresión de afecto negativo. Siento que la defraudé cuando no la traje a vivir conmigo, expresión nuevamente de un afecto negativo, pero todos estuvimos de acuerdo en que hubiera resultado demasiado difícil por la demencia de mi madre. T:
¿Y es posible que parte de la culpa que sientes hoy tenga que ver con la sensación de alivio? ¿Puede ser? Sí, seguro. Quería a mi madre, pero así al final se volvió muy difícil. Otra vez una expresión de afecto negativo. Me lo imagino. ¿Y qué has hecho para gestionar esa sensación de culpa? Intento no sentirla. Otra vez hay una desregulación del afecto negativo. ¿Y cómo lo haces? Alejo la emoción de mí. Desregulación del afecto negativo. Nuevamente. ¿Y qué más? ¿Qué otras estrategias has usado? ¿Hay algún amigo o familiar en quien puedas apoyarte? No. Mi hermana no ha ayudado en nada y no quiero molestar a mis amigos. Y, como es de esperar, otra vez hay una desregulación del afecto negativo. Este breve diálogo que fuimos relatando fue explorando los recursos emocionales con los que cuenta Sara en la actualidad. Parece obvio que Sara usa la represión como estrategia de regulación emocional y que se siente muy poco apoyada por el resto de la familia. Tampoco cree que los amigos sean una fuente de apoyo adecuada. En resumen, Sara experimenta un nivel elevado de afecto negativo y de depresión, experimenta un nivel bajo de afecto positivo, tiene problemas para describir e identificar sus emociones, suele reprimirlas y ocultarlas y tiene dificultades para ajustar y tolerar esas emociones. Bueno, en síntesis, para terminar este capítulo, ¿qué venimos hablando y de qué hablamos? Bueno, primero que el modelo de diátesis estrés integra factores biológicos, ambientales, sociales y psicológicos, que va a haber una diferencia crucial entre los factores desencadenantes, o sea, las razones por las que apareció el problema, y los factores de mantenimiento, o sea, las razones por las que el problema persiste. Estos factores suelen ser distintos y la única manera de tratarlos efectivamente en los trastornos emocionales suele ser modificar los factores de mantenimiento. También aprendimos que los factores que contribuyen a la diátesis son diferencias temperamentales, granularidad emocional, alextimia, claridad emocional, inteligencia emocional y tolerancia al malestar. Repasamos que los estilos afectivos son diferencias interindividuales en el uso habitual de las estrategias para afrontar la información emocional, que incluyen estrategias centradas en el problema y estrategias centradas en la emoción, distintos estilos de afrontamiento centrados en la emoción y flexibilidad emocional. También hablamos de que la rumiación, la cavilación y la preocupación son ejemplos de afecto negativo desregulado. Junto a un déficit de afecto positivo, estos factores pueden conducir a trastornos emocionales. También vimos que el afecto positivo y el afecto negativo interactúan, pero son más que meros polos opuestos. El afecto positivo suele consistir en estados transitorios y relativamente cortos que aportan energía y tienden a la aproximación, mientras que el afecto negativo va a ser un sentimiento crónico orientado a la evitación que suele agotar la energía y conduce a un problema para que se perpetúe el mismo. Y por último, es importante tener en cuenta siempre el contexto social y cultural a la hora de entender y tratar los trastornos emocionales. En las sociedades colectivistas, o sea, las culturas que refuerzan la interdependencia entre sus miembros, el contacto social ejerce mayor influencia en la felicidad personal que en las sociedades individualistas.